Hola curiosos, hoy tenemos un gran invitado, el doctor Adolfo Andrade Cheto, profesor titular en el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde dirige el laboratorio de etnofarmacología. Su enfoque principal es fascinante porque estudia plantas medicinales con efectos hipoglucemiantes, es decir, que ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre, especialmente en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Bienvenido al podcast, doctor. Muchas gracias por aceptar esta charla. No, gracias a usted, Lizeth, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchen o vean a través de su podcast. Doctor, para comenzar, ¿de dónde nace su curiosidad por la biología? Por la biología, eh, me pone una pregunta un poco difícil. Yo creo que, pues, desde que tengo uso de memoria, Mm, me gustaban los animales, las plantas, entender la vida, y desde niño, me formé en una familia, pues, de gente que se dedica a la ciencia. Mi papá se dedica a la física. mm, Se dedicaba, a la física, y mi mamá también estuvo en cuestiones de involucrada con la ciencia. Entonces, pues, generalmente, en algún punto de mi vida, alguien me dijo que el científico crea científicos o educa científicos como mm, entonces, a lo mejor eso influyó un poco el entorno familiar, y el apoyo, ¿no?, que había de pues, yo me acuerdo ujú, que desde niño siempre lo que pedía eran libros de animales. Me ujú, gustaba, entender ese tipo de cuestiones, ¿no? Al principio, pues, cosas sencillas, ¿no? Como la diversidad, las cosas, conforme uno va creciendo, pues, van cambiando los intereses. Por ahí de la preparatoria me empezó a interesar mucho, las plantas, entenderlas. Pues, yo veía los bosques y decía: ¿qué tanto hay ahí de ni siquiera sé este árbol cómo se llama o cómo se diferencia de este otro, qué propiedades ujú. tienen? Y así fue como nace el interés por la biología. Guau, qué interesante que la vocación haya sido desde muy, muy pequeño, ¿no? Bueno, también, como dice, el entorno familiar ayuda, y sí ayuda mucho. Este, doctor, y antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que nos explicara qué es la etnofarmacología. Claro. Para completar un poco lo anterior, y Ujú, también la parte que ahora me dedico de medicina tradicional, también tiene que ver con antecedentes familiares, ya ujú, que mi bisabuela era la curandera en su pueblo. Y ujú, de algún modo mi abuela y sus hermanas aprendieron este tipo de cosas. Una de mis tías abuelas era la partera después del pueblo, ujú. y, pues, mi abuela nos curaba mucho con tés, nos daba plantas, y de ahí mi interés de entender si realmente eso que nos estaba dando ella tenía algún fundamento, farmacológico, ¿no? Okey. La etofarmacología es una ciencia, digamos, reciente. Ujú, No sabemos si en el futuro este término va a seguir existiendo. okey. Eh, digamos, el término biología se acuñó hace cientos de años, Ujú, luego es tratado y es, aceptado mundialmente, ¿no? La etnofarmacología surge en los años 60 y terminó a finales de los años 60, y lo adopta Efron en un libro que se llama Estudio etnofarmacológico de plantas psicoactivas. mm, Y inicio en ese tiempo lo que se, quería era entender, en los años 60 hubo como una explosión del uso de psicoactivos naturales, eh, ujú, hongos, ayahuasca, todo ese tipo de cosas. Entonces, la intención era entender qué hacían en el humano, porque efectivamente, pues deben tener un efecto farmacológico para ujú, causar los efectos que se observaban. ujú, Fue el principal interés, entender las plantas usadas psicotrópicamente, exactamente a nivel farmacológico, qué hacían para tener los efectos que se observaban. Y de ahí el concepto, pues, evolucionó y lo tomamos para tratar de entender desde un punto de vista farmacológico qué es lo que van a estar haciendo las plantas al momento de tomarlas. Por ejemplo,
Si yo en la mañana, desayuno un licuado, ¿no? Ujú, Con leche, huevo, lo que voy a estar tomando son nutrientes. ujú, Entonces, un de estos nutrientes, todos van a tener un efecto, como bien se dice, nutracéutico. Me van a nutrir, tengo enzimas que los van a pomper de moléculas más pequeñas, voy a absorber la glucosa, las proteínas, y pues todo se va a incorporar a mi cuerpo, lo voy a usar en mi día a día para moverme, etcétera. Sin embargo, las personas como yo, que somos adictas al cafecito express, al momento en que yo me tomo café, estoy tomando una moléculas de cafeína. Esas ujú, moléculas, aparte de poder tener un efecto nutriente, tienen un efecto farmacológico sobre mí. ¿Por qué? Porque ujú, levantan mis receptores de adenosina y van a hacer que yo esté más activo. ujú, Entonces, ujú, ese es el punto de la etnofarmacología, ujú, entender que si yo tomo un café, voy a estar más despierto y voy a tener más actividad. ujú, Entonces, hay muchas cosas, que se pueden entender, y de ahí podemos tener una diferencia entre las plantas, eh, pues, que nos dan nutrición, como las verduras, lo que tomamos normalmente, o las plantas que tienen moléculas que no podemos procesar directamente y nos quedan dando vuelta en el organismo, y ujú, mientras esa vuelta nos producen algún efecto, farmacológico. Entonces, claro, la farmacología es lo que hace, estudiar qué es lo que farmacológicamente te hace la planta y toma como punto de partida el conocimiento tradicional. okey, Yo podía ahí tomar un árbol y estudiar para qué sirve, ujú, sin ujú, ninguna tradición. Tomo un árbol y digo: "Ah, pues a ver si sirve para cárcel", ¿no? Y ujú, ujú, posiblemente algún compuesto que me pueda ayudar para algo, posiblemente no. ujú, Pero la etnofarmacología se basa de que la población ya tuvo una observación tradicional empírica y ya ujú, fue seleccionando algunas plantas que ellos consideran que son mejor para tratar alguna enfermedad. No quiere decir forzosamente que sean mejor. Esa es ujú, la percepción de la población, que esta ujú. planta puede ir. Ahora, el trabajo científico consiste en entender cómo es que esa planta tiene el efecto observado. Okey, perfecto. Bueno, dicho esto, aclarando que la farmacología, más allá de saber los efectos nutricionales de una planta, sean los efectos que tiene sobre el cuerpo, pero visto desde escuchar a la comunidad, ¿no? O sea, desde ahí sacas como que la planta, ¿no? Dices, bueno, esta es la planta que se está escuchando, la comunidad está hablando sobre esto, sobre los efectos que tiene en el cuerpo. Entonces, lo que hace la etnofarmacología es lo que la toma y la estudia científicamente para ver si es así, ¿no? Lo Exacto. que perfecto. ¿Y cómo fue que nace este interés por la etnofarmacología? Justo ahí de entender, ¿no? A la abuela, ¿no? De Sí, saber eh, realmente yo no sabía que hacía etnofarmacología. okey. Por eh, los estudios en comunidades para ver qué plantas utiliza la gente se llama etnobotánica. Ah, Entonces, okey. yo hacía cuestiones de etnobotánica, que Ujú, era, pues, ver qué usa la gente, pero la ujú, etnobotánica es un término más amplio que investiga el uso general de las plantas por los humanos. Pueden ser plantas mm, para alimentarse, para vestirse, para hacer casas maderables. okey. Es que la etofarmacología se basa solamente en la parte farmacológica de las plantas medicinales. Después hay un otro término muy importante, que es muy importante en el estudio de las plantas, que es la fitoquímica. Mm, Realmente le comentaba al momento de tomar café, ¿qué es lo que me produce? Pues la molécula de cafeína. ¿Cómo sé? ujú, Con ayuda de la fitoquímica que me ayuda a aislar los principios activos. Y mm, posteriormente, ¿cómo sé lo que me hace? Pues con ayuda de la farmacología. ujú, ujú, Donde pruebo sobre qué, mecanismo está actuando, en este caso, por ejemplo, la cafeína. Y ahí sería, pues, cuando se descubrió que fue sobre los receptores de adenosina, ¿okey? okey. Eh, yo hacía etnobotánica, hacía fitoquímica y hacía farmacología. Y Ujú, como en 1994, cuando estaba estudiando en Alemania, que ujú, bueno, busqué para presentar mis resultados y encontré un congreso de etnofarmacología. mm, Entonces,
asistí a ese congreso, conocí a un colega que hasta ahorita es colega mío, que es el doctor Michael Henry, y entonces ahí fue donde entendí que realmente lo que estaba haciendo era etnofarmacología. Ujú. Okey, okey. O sea, no sabía que el término estaba ahí hasta que lo descubrió por medio de un colega, ¿no? Que Por medio del congreso, ¿no? Y de okey, la tiempo, pues, que nos okey. hicimos etnofarmacólogos, que no somos Ujú. muchos, somos como 120 en el mundo, Guau, guau. ¿no? Y qué raro, bueno, digo, porque la medicina tradicional está en todo el mundo, ¿no? Entonces, es Pero se raro. Perdón que la interrumpa, se estudia desde Sí. diferentes ángulos, ¿no? Hay Mm, antropólogos, hay etnobotánicos, hay ujú, fitoquímicos, o sea, hay mucha gente estudiando medicina tradicional desde diferentes puntos. El ujú. punto es que habemos pocas gentes que complementamos el estudio nosotros solos. Generalmente, un fitoquímico pide ayuda a un farmacólogo y entonces ya Ya. se entiende lo de la planta. Ujú, Los que supuestamente hacemos etnofarmacología, pues tomamos de la planta desde el principio, es decir, ujú, unidad hasta el estudio farmacológico. ujú. Entonces, de alguna manera se vuelve como algo multidisciplinario, ¿no? Donde tomas diferentes, Es multi partes y ujú. Muy, muy interesante. Doctor, ¿y qué fue lo que lo llevó específicamente a buscar, en plantas para el tratamiento de la diabetes? el, cuando estaba haciendo los estudios de maestría en una comunidad en el estado de Guerrero, para iniciar el estudio de maestría tenía que escoger un tema de investigación y, me di cuenta que había platicando con las personas, haciendo etnobotánica general, o sea, Ujú, era el uso de las plantas que tiene la comunidad, me empecé a percatar que había muchísimas personas diabéticas en ujú, platicando con ellas, ¿no? Justo ujú, porque esa comunidad, había poco acceso a agua, mucho consumo de refresco, ujú, obesidad, entonces, pues, obviamente, pues, había mucha diabetes, y me empezó a interesar por qué había tantos diabéticos en primero, y en ujú, segunda, cómo es que estaban tratando su enfermedad. Y de ujú. ahí tiene el interés de por qué estudiar plantas para diabetes. Y, dentro de sus investigaciones, ¿sí ha descubierto algo interesante para hacer, con las plantas tradicionales, de lo que la comunidad está utilizando? ¿Ya Eh, le he llevado al laboratorio? sí, pero más bien aquí sería, ¿qué entendería usted por interesante? Bueno, más bien algo que funcione, ya, con evidencia científica, ya llevado al laboratorio, que digamos, tomamos esta planta que la comunidad está utilizando, la llevamos al laboratorio, la analizamos y decimos si tiene efectos Sí, para claro, tratar la diabetes. sí tienen efectos, pero, a ver, vamos a hacer una por partes para que, el público nos entienda mejor. Ujú, Vamos a hablar de 2 cosas importantes, ¿no? Una, lo que sería el, diabetes, ujú, y segundo, lo que sería un fitomedicamento. okey, Entonces, para poner un contexto, la mayor parte de nuestra población en México tiene una diabetes que se clasifica como diabetes tipo 2. Hay fundamentalmente 2 tipos de diabetes, uno 2 y, algunos otros tipos diferentes. Hay muchísimos, subtipos, pero los pacientes con subtipos son muy pocos. Casi ajá, el 90 y tantos por ciento tiene diabetes tipo 2, entonces la mayor parte de la población mexicana tiene diabetes tipo 2. Para esta enfermedad, lo que ocurre es que, eh, en general, un proceso de obesidad, ujú, que es con lo que inicia la diabetes, nos lleva a que ocurra un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Entonces, vamos a voy a empezar todo explicar un poco. Yo como, ujú, de las cosas que como, evidentemente, nutrientes, pues necesito carbohidratos, proteínas, ácidos grasos, todo. Entonces, mi cuerpo, pues, empieza a degradar todo. Tengo enzimas, desde la boca, ¿no? ujú, El estómago, el sistema digestivo abajo, entra el hígado, entra el páncreas, luego entran los intestinos para la absorción. Todavía la primera parte del intestino hay algunas enzimas que están digiriendo y se hace la digestión y así es como
las moléculas grandes se rompen en más pequeñas, que son las que absorbo, entran al torrente sanguíneo y son las que ya utilizo como nutrientes. Eh, para absorber generalmente la glucosa, que es una molécula esencial para la vida, sin glucosa no podemos respirar, o sea, nuestras células no podrán respirar, pues Ujú, automáticamente moriríamos, el cerebro no podría pensar, el cerebro ujú, necesita un gran aporte de glucosa. Entonces, si yo interrumpiera abruptamente el suministro de glucosa, mis ajá, células empezarían a quedarse sin energía. ujú, Entonces, algunos tipos de nuestras células, principalmente la célula muscular y la célula adiposa, necesitan que esté presente una hormona que se llama insulina. La ujú, insulina es como una llave. Entonces, el páncreas, que es un órgano que tenemos en el sistema digestivo del lado izquierdo, debajo del estómago, sensa a través del torrente sanguíneo la cantidad de glucosa que va pasando. ay, Entonces, cuando el páncreas detecta un incremento en glucosa, empieza a liberar insulina. ujú, Entonces, si la insulina es que es una hormona que viaja a través del torrente sanguíneo, se pega en las células, que ujú, son células que tienen receptores específicos para la insulina. No todas las células tienen receptores para la insulina, por ejemplo, el cerebro, las células cerebrales no, la ujú, glucosa entra directamente al cerebro. okey, Por ejemplo, las células musculares sí, la glucosa mm, no al músculo si no tiene la llavecita que es la insulina. ujú, Músculo necesita glucosa para tener energía y poderse mover. ujú, Entonces, llega la insulina, se pega, abre, digamos, la puerta ujú, y pasa la glucosa. Para eso la glucosa ya fue degradada del intestino porque no comemos glucosa como tal. La glucosa es un monómero. Nosotros comemos, pues, generalmente, eh, cadenas complejas de azúcares que tienen que ser rotas hasta ujú, poder tener glucosa que es absorbible y luego que pueda ujú, entrar. Entonces, ese proceso en el que la insulina ya no puede abrir, o sea, ya ajá, tiene la llave, pero ya no funciona, se llama ajá, resistencia a la insulina. Y ese es mm, un proceso muy importante dentro de la diabetes tipo 2 que se produce principalmente por obesidad. El ajá, la obesidad tiene mucho que ver con el tejido adiposo. Entonces, ujú, cito empieza a generar, inflamación y a la vez hace que la insulina no funcione correctamente. Esto lo estoy ujú, poniendo súper simplificado para que ujú, nuestro escuchas lo puedan entender, pero es una cadena muy compleja de que llega la insulina al receptor. Hay muchísimas moléculas abajo que hacen que se mueva toda la cadena hasta que el transportador se pega a la membrana para que entre. Entonces, ujú, si esta fuera la pared de mi célula muscular, llega mi insulina, abre, ajá, pero la glucosa no entra directamente. Al ujú, momento que la insulina llega, se abre otra puerta para acá, para que entre ah, la pero para eso hay una cadena que se señaliza y hay una cuestión que se llama transportador, que se pega a la membrana para que entonces la glucosa pueda entrar. ujú, Entonces, esta cadena es la que se ve interrumpida cuando tengo resistencia a la insulina. La insulina ah, pega lateral ya no ujú, Ento ese es el fenómeno de resistencia a la insulina y hace que la glucosa quede en el torrente sanguíneo. okey, ¿Cuál es el problema de que la glucosa quede en el torrente sanguíneo? Es que la glucosa es altamente, produce oxidación en otro. mm, Entonces, cuando hay elevadas concentraciones de glucosa, pues las membranas, ujú, principalmente mis nefronas, ujú, tejido nervioso, se van a empezar a dañar y con el tiempo, pues, voy a tener nefropatía, voy a tener, ujú, neuropatía, voy a tener problemas cardiovasculares y okey, eso es lo que me va a conducir a la muerte, ¿okey? ajá, Otra cosa muy importante dentro de este marco de la diabetes es que el hígado juega un papel muy importante en regular la glucosa. Yo ujú, tengo periodos cuando como me aporta energía la comida y ahí la glucosa te distribuye, la que no utilizo se almacena en el hígado ujú,
forma de glucógeno y en última instancia se puede almacenar también en forma de grasa. Pero Ujú. no estoy comiendo, por ejemplo, en este momento que usted me está haciendo la entrevista, no sé a qué hora usted desayunó, si nos puede poner ejemplo, ¿a qué hora almorzó usted? A las 8 de la mañana. Okey, entonces tenemos las 11:30, su proceso digestivo ya acabó. Entonces, Mm, para que esté funcionando en este momento, es el hígado a ajá, través de el glucógeno, el que le está aportando la cantidad de glucosa necesaria para que usted esté poniendo atención, si se ajá, necesita mover, etcétera. Entonces, el hígado también juega un papel muy, muy importante en el metabolismo de la glucosa. Y aunque no depende directamente de la insulina para que entre ajá, el hígado, sí depende de la insulina para parar la producción hepática. ajá, Ahorita, estado metabólico en el que usted está, debe tener bajas concentraciones de insulina, si no es que es resistente a la insulina, esperemos que no, pero como esa hay bajas concentraciones, el hígado entonces está mandando glucosa ujú, para que usted pueda hacer las actividades, ¿okey? En okey, un diabético, si usted fuera diabética, como el hígado no sensa la insulina, entonces estaría liberando glucosa y perdió usted los niveles de glucosa elevados. Y ajá, los niveles de insulina elevados. ujú, No una claro, persona normal, usted debe tener ahorita unos niveles de glucosa normales, menores, ujú, mm, no sé, 100, quizá menos, 110 todavía sería aceptable, y valores de insulina, pues, bajos, ¿me entiende? ujú, claro, Es resistente a la insulina, tiene los valores de glucosa normales, pero tiene más insulina de la que requiere. ajá, Es diabético, tiene la glucosa elevada y ya no tiene insulina, porque la célula beta, que es la mm, que platicamos al principio, de tanto estar generando más, eh, insulina para compensar la falta de insulina, se acaba agotando y ajá, ya no produce suficiente insulina, y es cuando viene la diabetes tipo 2, ¿okey? okey, bastante Ahora interesante, ujú, sí, ahora, la otra cuestión que le comentaba es un fitomedicamento que está formado de plantas, ajá, que sabemos que está estandarizado a un compuesto o cierto compuesto y que tiene un efecto farmacológico. En el contexto de la diabetes tipo 2, la metformina viene de una planta, que es la ah, Lapsinalis, que se utilizaba en la edad, pues, media, casi a los siglos XVIII, XIX. Todavía no se entendía bien la diabetes, porque no se ve ajá, insulina, ni el páncreas, ni ajá, la el páncreas, no tanto el páncreas en sí, y se utilizaba para tratar los síntomas, ¿no? La poliuria, ajá, decía, y de ahí se desarrolló la metformina, que por muchísimos años fue el medicamento estrella para tratar la diabetes. ajá, Principalmente detenía el aporte hepático de glucosa. Ahorita ah, dimos bueno, no dimos, como decía mi abuela, me suena a manada. La industria farmacéutica y otro tipo de investigadores han dado ya adelantos importantes y ahorita, pues, estamos usando los análogos de las GLP-1, que son las ujú, hormonas que funcionan en el intestino, las incretinas, eh, son las que están funcionando ahorita, medicamentos como el Ozempic, son los que están ahorita de moda, mm, y un poco más de recursos para tratarse la diabetes tipo 2. ajá, Entonces, nuestro conocimiento también de fármacos para diabetes tipo 2 se ha ido modificando, incrementando conforme se ha entendido la enfermedad. Esta cuestión de resistencia a la insulina que yo le platico, que ahora ajá, es algo fundamental en la diabetes tipo 2, en los años 50 no, ni idea. ajá, En los 20 se descubre la insulina y se piensa que se va a poder ya controlar la diabetes, toda ah, la con insulina. ajá, Hasta que algunos médicos empiezan a ver que unos pacientes necesitan mucha cantidad de insulina ajá, y es hablar de resistencia. Pero no ujú, es hasta los años 80 en que realmente se entiende la resistencia y de ahí, a partir de ahí, pues, empiezan a generar fármacos que nos ayuden a mejorar la resistencia. ujú, Ahora, fitomedicamentos, hay fitomedicamentos que están bien estandarizados para algunas enfermedades, para ajá, diabetes no hay ninguno. okey, Hemos encontrado un fitomedicamento que realmente nos pueda,
ayuda totalmente a contrarrestar los niveles de glucosa. Ajá, Las las plantas utilizadas en las comunidades sirven, pero sirven generalmente para estadios iniciales de la enfermedad. Y, okey. desgraciadamente, cuando la gente se da cuenta que es diabético, es Ujú, porque pasó todo ese proceso de resistencia. ujú, Nunca se enteró que era resistente. Entonces, cuando ya es diabético y va al médico, es porque ya avanzó la enfermedad. Entonces, ujú, lo más complicado el tratamiento que en una etapa como muy inicial. ujú, A la pregunta de si sirven las plantas, sí sirve, pero hay ujú. que recordar que todo esto que le estoy platicando de diabetes es un poco complicado, y incluso se necesitan análisis de laboratorio muy específicos para detectar que un paciente es diabético. En las Ujú, comunidades, lo que la gente detectamos generalmente son síntomas, ujú. tanto la enfermedad. Es un poco difícil que de manera tradicional alguien pueda, eh, diagnosticar Diagnosticar. diabético. Ujú, Generalmente, uno va y platica en las comunidades, y cómo sabe la gente que es diabético, porque el médico le mandó un examen de laboratorio. ujú, Pues, los síntomas, pues, que se sentía muy cansado, estaba orinando mucho, tenía mucha sed, y eso lo hace ya el cansancio, todo ese cúmulo de cosas, ujú, ir a consulta, el médico sospecha, manda los análisis, ujú, con una glicada, glucosa en ayuno, etcétera, y diagnostica diabetes. ujú, Y ahí es que el paciente ya sabe que es diabético y entonces, bueno, empieza a utilizar plantas, ¿no? ujú, Sí, las plantas tienen algún efecto, sobre algunas vías ujú. que nos pueden ayudar un poco a controlar los niveles de glucosa. Ajá. Nosotros hemos encontrado de manera especial, así como la metformina, creo que Ujú. ve planta, para la producción hepática de glucosa, hemos encontrado algunos otros compuestos que paran la producción hepática de glucosa, pero por una vía diferente a la metformina. Okey. Esto hace que la planta ayude a que el paciente mejore los niveles de glucosa al momento de, entre cómicas, o sea, Ujú. en ayuno, pero des como en el estado que está usted precisamente, Ujú. Okey, no perfecto. después de comer, que el hígado no esté aportando más glucosa. Y eso, Ujú. pues, es positivo porque ese aporte de glucosa es el que mantiene el Ujú. y el que trae las complicaciones que va a tener el paciente diabético. Claro. Ujú. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, no es que sea problema, es la realidad. Es que las plantas producen compuestos, Ujú. estos compuestos los producen en respuesta a su entorno. Mm. Está esperando Okey. la planta a que venga un paciente diabético y dirá: "Ah, pues ahí viene el diabético, voy a mandar el compuesto a la hoja para que me corte y se pueda curar". Ujú. La planta está en su ciclo de vida y produce generalmente los compuestos en, adaptación a su ambiente. Ujú. A herbivoría, pues, que venga por ahí un honguito, una bacteria, se la quiera comer, hasta un gusanito, Ujú. Se o defiende, claro. también condiciones climáticas, entonces, Ujú. produce más o menos de un compuesto. Claro. Entonces, es posible que yo corte una planta que tenga ese compuesto que a mí me hace esa actividad, pero a Ujú. lo mejor el mes que entra, pues, ya no lo va a tener. Ujú. Y ya Okey. no está en lo que llamamos los biólogos la misma presión de selección. Okey. Entonces, Ujú. la idea de los fitomedicamentos, estandarizar y que Ujú. esté siempre en la concentración mínima para Ujú. el efecto farmacológico. Ujú. Eso no quiere decir que las plantas que se usan de manera tradicional estén bien o mal. Como siempre le Ujú. digo a los alumnos, no somos quien para poner un juicio de valor. Claro, Si tú estás en tu ambiente, en tu comunidad, tienes diabetes, te sientes mal, te tomas una planta y te sientes mejor, la planta está cumpliendo su función, claro. porque la función ahí es de sentirte mejor, ¿ok? Ujú. Otra cuestión aparte es la función ya que se le da al médico, Ujú. de que el médico tiene la responsabilidad de que esa diabetes que tienes no te Ujú. en Ujú. un tiempo menor al que debes tener de esperanza de vida. Es Ujú. tengo 50 años, me diagnostican con diabetes tipo 2, voy con mi médico, si él hace bien su trabajo y yo sigo las instrucciones, pues Ujú.
morir a los 80, a lo mejor de complicaciones de diabetes, pero a lo mejor de otra cosa. Ujú. Pero si tengo 50 y no hago caso de nada, a los 60 ya voy a tener complicaciones que me pueden matar Claro. a consecuencia de la diabetes. Ujú. Ese ¿se me entiende? Sí, sí, Porque sí. el tratamiento médico requiere de una mayor responsabilidad para evitar las complicaciones secundarias. Claro, sí, 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 entiendo perfectamente. Bueno, pues eso es todo esto que nos platica es bastante interesante para entender, realmente, pues, el papel de las plantas tradicionales, ¿no? Porque eso significa que sí podemos seguir utilizando las plantas tradicionales, como dices, si tienen un efecto positivo, si tú las tomas, adelante, pero ya del lado, biológico, pues sí es importante como asegurarse que el principio activo de la planta permanezca en él para poderlo tomarlo ya médicamente, ¿no? Exactamente. Y la concentración y lo que hace, ¿no? Ahora, tampoco podemos englobar, eh, estamos hablando de una enfermedad crónica como es la diabetes. Ujú, Vamos a ajá, poner lo que no es del podcast, pero yo tengo tos, ujú, la un síntoma, ujú, es una enfermedad en sí. Vino COVID, dio tos, ¿no? Puede ser ujú, gripa y me dé tos, puede ser ujú, que EPOC y tenga tos, o sea, hay muchas cuestiones que me pueden dar tos. Entonces, yo tradicionalmente observo que tengo tos y hay plantas, por ejemplo, la Hedera helix, ujú, eh, en la enredadera que llamamos comúnmente, ujú, incluso jarades ya de enredadera que tienen un compuesto que me bloquean la producción de tos, ujú, ¿ok? Entonces, ¿quién tiene que decidir si tomo un bloqueador de tos o no? Pues un médico, porque claro. depende qué me esté dando la tos, ¿me entiende? Si Ujú, tengo ujú, tos con flema no productiva, pues me la puedo bloquear. Pero si la tos me está ayudando a sacar ahí las bacterias o virus, claro. pues entonces no me la tengo que bloquear, me tengo que tomar un Ujú, mucolítico para poder secretar más fácil, ¿ok? Ahora claro. estoy en comunidad, me da tos, tomo una planta que me quita la tos, pues no es tan importante como entender el qué me está haciendo la planta, ¿me entiende? Porque si mi sistema está sano, en 2, 3 días o 4 voy a mejorar. ¿Cómo? Ujú, Sin planta, porque el que va a ujú, atacar la causa de la tos es mi sistema inmune. ujú, Esta solo me va a ayudar a hacerlo más rápido y sentirme mejor. ujú, Entonces, en este escenario, pues, es correcto usar la planta, ¿me entiende? Porque ujú, me voy a sentir, no voy a estar tosiendo, la planta me ujú, va y no me voy a ujú, causar mayor daño. ujú, Pero una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, si yo tomo una planta, como no voy a tener mayores síntomas y pienso que me estoy controlando, pues es posible ujú. dar más, maleficio o, bueno, más daño que beneficio. Claro, claro, porque estoy como que erradicando un síntoma que viene de algo mucho más profundo y no nos Exacto. estamos dando cuenta que, pues, va a empeorar, ¿no? Exactamente. Ujú, Entonces, no es lo mismo síntomas más simples, como puede ser la ujú, tos o la diarrea, ujú. a cuestiones más complicadas, como puede ser la diabetes. Okey, perfecto. Muy, importante saberlo, ¿no? Porque, pues, en México y Latinoamérica utilizamos las plantas. Yo creo que todos en casa sabemos que ciertas plantas nos ayudan para ciertas cosas, ¿no? Y las utilizamos. Entonces, también hay que utilizarlas con responsabilidad, pero por eso también es importante saberlo, ¿no? Desde el punto de vista científico, lo que realmente producen, cuándo sí usarlas, cuándo no usarlas. Ujú. Exacto. Y consultar siempre con alguien que sepa, ¿no? Claro. Que sepa, porque también hay, expertos tradicionales que te pueden orientar muy bien en el uso de una planta. Ujú. No, Claro, y exacto. cuestiones, pues, que no se pueden tratar con plantas, lo que es Ujú, hay que acudir como a medicamentos, ¿no? ujú, ujú. Claro, sí. Y bueno, las plantas también pueden ser como un acompañamiento, ¿no? Porque igual y utilizas tu medicina, alópata, ¿no? La que te manda el doctor, pero también a lo mejor te puede decir, bueno, esta planta te puede ayudar a ciertos síntomas para que te sientas un poquito mejor, pero no te va a erradicar la enfermedad, si necesitas acompañamiento alópata, ¿no? Pero ahí en el caso de la diabetes siempre es recomendable hacerlo, en conjunto con el médico, Ujú, porque finalmente, si la planta sí tiene efecto, también te va a bajar los niveles de glucosa. Entonces, el ujú. medicamento más la planta, entonces Claro. ya no vas a ver qué es lo que está ocurriendo, Claro, sí, sí, sí. ¿okey? Sí, Es sí.
Necesitamos hacer muchos más estudios, Ujú. pero lo ideal sería en un futuro que cuando el paciente se detecte con diabetes, en las Ajá. etapas muy iniciales, a través de Ujú. dieta, ejercicio y un fitomedicamento controlado, Ujú. coadyuvante, pudiera controlar en un inicio la enfermedad. Claro, y la medicina, bueno, en el caso de las plantas, me imagino, o quiero pensar que a lo mejor tiene menos efectos secundarios que a lo mejor otros medicamentos actuales. Depende, porque también en farmacología hay una cosa que se llama potencia. Ajá. Entonces, a mayor potencia, mayor efecto secundario. Okey. Diríamos de manera coloquial, dependiendo del tamaño del sapo es la pedrada, Ujú. y es el efecto secundario. Ujú. Si tienes un medicamento muy potente, te va a dar mucho efecto secundario. Si Ujú. tienes un medicamento menos potente, te va a dar menos efecto secundario. Depende qué es lo que quieras tratar y cómo lo quieras tratar. Si No. tienes un cáncer muy agresivo, pues va a tener necesitar un medicamento con mucha potencia, pues que te va a dar muchos efectos secundarios, pero si no, ¿cómo de quién es el tumor? Ujú. Claro. Y tienes diabetes que es crónica, pues a lo mejor para qué necesitas tanto efecto secundario al principio. Ujú. Pero finalmente, incluso las plantas que tengan efecto farmacológico tienen efecto secundario. Eso es algo muy importante para la gente del podcast que se quiere en su pensamiento y es, si yo tomo un fármaco, voy a Ujú. tener efecto secundario. Porque Ajá. tú dile que solamente le pegue a la célula o a la vía que yo quiero, me Claro. da todo, ¿ok? Ujú. Esos son los efectos secundarios. Ujú. Bueno, a la cafeína, ¿a qué le pega a mis receptores de adenosina? Por eso me mantiene despierto y me mantiene activo, pero también me estimula el intestino. Por eso Ujú. hay gentes que toman café y los hace ir al baño. Ese es un Ujú. efecto. Claro. O a lo mejor lo que usa como laxante, pero o toma café para estar como despierto, Ajá. etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, siempre que tome uno una planta va a haber efectos secundarios. Y Ujú. hay plantas, que también tienen efectos tóxicos. Ujú. Por lo que es importante estudiarlas, porque los Ujú. efectos tóxicos a veces no se detectan con una toma. A veces Mm. efectos que se Claro. acumulan en el tiempo. Entonces, Ujú. y porque finalmente, como le decía, la planta está en su ambiente defendiéndose. Ujú. Sí, sí, Entonces, produce compuestos para para defenderse, defenderse. para, Ujú. para adaptarse al ambiente, y esos nos pueden servir de manera positiva o también nos pueden causar algo. Ajá. Por e Pero, por eso hay que estudiarlo, pues, no es que te vayas a morir, ¿okey? Claro. Pero Ujú. sí puede dar algún efecto no deseado. Ujú. Claro. Sí, pues esta rama de la biología, se me hace especialmente importante y relevante en países como México y Latinoamérica, ¿no? Porque nos hace o nos ayuda a entender tanto a las comunidades y lo que están haciendo de descubrir ciertas plantas, ¿no? Llevarlas a la ciencia, que la ciencia las estudie. Y entonces ya con evidencia científica podemos realmente saber, qué tanto nos aportan o no, y poderlas utilizar con responsabilidad, ¿no? Em, y bueno, ya pasar de lo tradicional a la ciencia, pues ese es un puente importante a lo mejor en un futuro para utilizarlas ya, como fármacos, ¿no? Este Como fitofármacos serían la idea, ¿no? Ya ujú, fármaco sería como la metformina, okey, pero, yo pienso que está un poco complicado. un poco complicado. Pues sí, ¿por qué? Porque los fármacos nuevos que se están desarrollando ya no Ujú, tienen que ver con los compuestos que están en la planta. Los okey, medicamentos actuales para tratar diabetes son moléculas totalmente diferentes. Eso no quiere decir que encontremos algo nuevo, no ujú, lo digo, ujú, claro, pero yo lo veo un poco complicado. Nos ujú, pueden ayudar, como le decía, como coadyuvante en las etapas iniciales. okey, perfecto. Sí, ya la medicina está avanzando mucho, ¿no? Para otro Exacto, hacia otros más caminos. más que la medicina, la farmacia, ¿no? O sea, la búsqueda de Ujú. esas nuevas Claro, moléculas. claro. Sí, sí, se van directo a la al problema, van directo, no sé, a la molécula, o a la célula, o al elemento que hay que componer, para reducir también los efectos secundarios, ¿no? Me imagino que Exacto, van como le decía, directos. como antes no entendíamos qué era la resistencia a la insulina, Exacto. pues ni siquiera cómo la tratábamos. Ahorita que ya se Ujú, entienden mecanismos moleculares, pues se pueden buscar fármacos que peguen en ciertos sitios más específicos. ujú, claro. Pueden ser desarrollados de plantas, no lo dudo, ¿entiendes? Ujú,
ya tendrán que tener alguna modificación química para tener el efecto que deseamos. okey. Entonces, ¿cuál sería el futuro de la etnofarmacología en la medicina? Pues muchísimo, porque nosotros en el país tenemos aproximadamente unas 7,000 especies medicinales, Oh, de las cuales muy pocas tienen estudios farmacológicos y ujú, serios menos, ¿no? Si usted ujú, va a la farmacia, ujú, eh, eh, en voy a hacer un comercial que a lo mejor no debo, pero he ujú, visto farmacia San Pablo ujú, ve muchos fitomedicamentos, esa es la que más he visto, y están ujú, ahí, puede tomar y verlos, ujú, ¿no? ujú, Si usted ve todos los fitomedicamentos que venden en México, que qué bueno que ya se vendan, pero lo ujú, malo es que casi todos son importados de ujú. Europa. Entonces, tenemos que empezar a producir nuestros propios fitomedicamentos de Claro. plantas mexicanas hechos en México para mexicanos de enfermedades que nos atañen a nosotros, ¿no? Claro, Entonces, específicamente. la farmacología tiene un papel muy, muy importante en asociar a las comunidades con, Ujú, eh, la medicina moderna, claro. ¿okey? Si usted Ujú, ve en uno de los desarrollos del CONACYT, ujú, del CONACYT, lo que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, es justo las plantas medicinales. ujú, Si usted se mete ahí al link, estaba vacío, solo estaba en idea. ujú. Ah, Pero parece ser que ya se está empezando a impulsar un poco más, y ojalá que se concreten como proyectos más, ujú, eh eh, firmes en ujú. ciertas enfermedades que sí se puedan controlar con plantas, ¿no? Y Claro. podamos un vínculo desde la medicina tradicional hasta el médico que realmente tenga una opción real de receta. Claro, sí, sí, sí. No, y sobre todo en países, como decía yo, México y Latinoamérica, que las utilizamos igual, nos diga el doctor o no, si por tradición se utilizan, pues qué mejor que sea ese puente, ¿no?, entre la ciencia y lo tradicional, y que se utilicen con responsabilidad. Y, Pero ese es otro nivel que también necesitamos, porque hay ujú, enfermedades que se pueden tratar por el médico tradicional. ujú, okey. Pero también necesitamos, desde mi punto de vista, Ujú, certificaciones de quién es médico tradicional, quién no, claro. porque ser médico lleva una responsabilidad. Ujú, Entonces, a mí no me parece justo que un médico alópata tú lo ujú, puedas, pero un médico tradicional no, porque no respalda nada de nada. ujú, Usted también tiene una responsabilidad de atender tu salud, pero para claro. eso tiene que haber un reconocimiento oficial, no estoy diciendo que los demanden, no, lo que estoy Ujú, diciendo ujú, un reconocimiento oficial, escuelas de ellos mismos donde claro, oficialmente yo no estoy diciendo que yo les voy a dar clase, ellos mismos claro. clase, la gente se reconoce como médico tradicional, en las comunidades hay médicos certificados tradicionales y yo como paciente, como primer línea de atención puedo ir a él. Como le decía, Ajá, una diarrea, una tos, pues me ujú, un médico tradicional sin problema con plantas. claro. Sí, ¿Okey? sí, sí. Solamente, pues, que las plantas tienen que estar estandarizadas para que tengan los compuestos y, pues, ya, me pueda quitar la Ujú, diarrea con guayaba, por ejemplo, ¿no? Con hojas de claro. guayaba, ¿okey? Buenísima la guayaba, por cierto, para eso. Así es. Y bueno, finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo, Ujú, algunas que hemos trabajado, eh, ujú, para que sus radioescuchas o que vean sus videos en YouTube le den forward hasta este punto. Algunas plantas que hemos trabajado que funcionan son, guarumbo, u ujú, hormiguita, Cecropia obtusifolia. ujú, Esta planta detiene un poco las cuestiones de aporte hepático de glucosa. Todas son en té como agua de uso, eso quiere decir, ajá. compras su planta, preparas su té, la filtras, lo metes al refri para que no se te vayan los compuestos y, la templas y te la vas tomando durante el día. Eh, Okey, perfecto. las especies del género Caldea, que Ujú, se les conoce como amargosos, ujú, o algunas son el zacatechichi. ajá, Esas plantas también hemos encontrado que tienen un efecto positivo en claro. reducir los niveles de glucosa, también afectan la vía hepática, que es principalmente la que hemos estudiado, y ayudan un poco a mejorar la resistencia a la insulina, al igual que las plantas del género Eryngium, que son las que la gente conoce comúnmente como hierbas del sapo. Entonces, Ujú, no es una especie porque se mezclan, entonces generalmente son varias especies,
También la hierba del sapo nos ayuda un poco a mejorar las cuestiones de resistencia a la insulina. Entonces, cualquiera de estas, Cecropia, los amargosos, Zacatequichi, que son las cáleas, los Eryngium, son plantas que nos van a poder estar ayudando este tipo de cosas. El palo azul, Ujú, eh, también, Hematogilium, es una especie mexicana, ajá. también nos puede ayudar a controlar los niveles de glucosa. Perfecto, eso es una información muy importante directa de un científico para todos aquellos mexicanos que nos estén escuchando que tengan diabetes o quieran tratar la diabetes, pues con estos tés, infusiones pueden ayudarse a mejorar un poco. Y a Muchas través de usar hacemos la invitación a que, bueno, evidentemente, comenten al médico, pues, que van a tomar esta planta, claro. ¿no? Y también, pues, si alguien tiene alguna planta que quiera que, pues, se pueda trabajar con ella, pues, nos contacte al Ujú. correo electrónico y podemos, ver si ya teníamos información de esta planta y proporcionársela con mucho gusto a la persona. Perfecto, pues muchas gracias, doctor. Antes de terminar, justamente hablando de los fármacos y las plantas, de niña siempre mi papá me daba unos medicamentos que igual se llaman Pronamex, son comprimidos a bases de plantas y tienen nombres como, por ejemplo, Circulatic, y ataca la circula es para la circulación, ¿no? Gastrilex para la gastritis o los gases, ¿no? Y, no sé si usted los conozca, pero, acá en Veracruz mi papá los utiliza, o sea, yo recuerdo que me daba, y me sirven muchísimo. O sea, si realmente tengo gastritis, me tomo uno de estos. Si realmente necesito, sobre todo el que más me ayuda es el Nervilex, que es una, pues, para los nervios, para calmar la ansiedad y todo esto, y ese es el que más he consumido a lo largo de mi vida, pero son buenísimos, y no sé si supongo que en un laboratorio los han de checar o solamente cogen como dicen tradicionalmente, este me sirve, los comprimen y te los venden, pero es una marca mexicana. Exacto. Lo que tendría que ver, creo que sí la he visto, pero no me acuerdo de ella. La Ujú, legislación mexicana acepta 2 cosas: remedios herbarios ujú, y medicamentos herbolarios. Lo que tiene okey, que checar es si en la caja dice que es un medicamento herbolario o un remedio herbolario. okey, Entonces, eso quiere decir que sí cumple con las normas de salud para, comercializar. Si ujú, no, pues es un juego al azar y una pastilla le puede hacer algo y la otra pastilla no. ajá, Desde ajá, que también juega mucho, tiene mucha importancia el efecto placebo y sobre claro, todo en problemas nerviosos. Entonces, ujú, uno piensa que te está haciendo algo, pero no te está haciendo nada, pero ujú. desconozco específicamente la marca. Lo que tendría que usted checar es si está avalada por Cofepris, ¿okey? Perfecto. Pues, ahí se la Ese es voy a mandar en el correo para que la cheque a ver qué me dice de ella. claro, esa sería la idea de tener un medicamento o un remedio herbolario para diabetes, de ese tipo, que el paciente Ujú, pudiera tomar ya sea claro. o una cápsula, una gota, Ujú, coadyuvar en el tratamiento de la enfermedad. claro, sería lo ideal. Pues, muchas gracias, doctor, por compartirnos su conocimiento y su experiencia, y sobre todo su pasión por la ciencia, por las plantas y por ser ese puente entre lo tradicional y la ciencia, que es bastante importante para México, Latinoamérica, y bueno, pues, muchas gracias por su labor. Gracias a usted. Bueno, pues muchas gracias, curiosos a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.